Más un pequeño cuestión. Nosotros estamos predicando de los versículos 1 al 7. Apenas nos quedamos en el versículo 4, la última predicación, ¿se acuerdan? Estamos viendo una serie que se llama Llamados a vivir el maravilloso evangelio. Esa sección abarca del versículo 1 al versículo 17, ¿verdad? Posteriormente vamos a estar viendo otras cosas, otras premucias que el apóstol Pablo está hablando en estos versículos de Romanos. Así que les voy a pedir que me sigan con su vista y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, y dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido Jesucristo. Pues bien, hermanos, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, gracias. Gracias porque nos permite predicar su palabra en esta tarde. Nos acercamos a ella con humildad, con toda sujeción, dependiendo del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos haga entender y nos capacite todas las verdades que usted ha transmitido a través de su palabra, especialmente en este libro de Romanos, el cual estamos estudiando versículo a versículo. Señor, que cumplamos el llamado de vivir el maravilloso evangelio, porque se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, de los versículos 1 al 4, si ustedes se acuerdan, el título de nuestro primer principio fue llamados a predicar el maravilloso evangelio, ¿se acuerdan? Si no lo recuerdan, ahí está la predicación en el YouTube. Los que no pudieron estar, no pudieron verla, ahí pueden verla de manera total. ¿Y el evangelio de qué trata, hermanos? De la persona y la obra de Jesucristo. Antes de su encarnación, su obra, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Eso es lo que Pablo va a exponer en los versículos 1 al 4, y Pablo está haciendo un recordatorio de que hemos sido llamados a predicar ese evangelio. Así que nuestro segundo principio del día de hoy tiene que ver también con ese primer principio. El título de nuestro siguiente principio que vamos a ver el día de hoy es llamados para ser ejemplo de obediencia. Llamados para ser ejemplo de obediencia del evangelio. Llamados para ser ejemplo de obediencia del evangelio. Y este principio va a estar basado en los versículos 5 y 6 de este capítulo 1 de Romanos. Miren lo que dice ahí Romanos capítulo 1 versículos 5 y 6. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo nuevamente va a confirmar lo anterior. Es por Cristo que se adquiere la salvación. Es por Cristo que se tiene la posición de autoridad. Pero en ese mismo sentir es que dará el segundo principio de nuestro llamado. Pablo ahora dirá que la gracia y el apostolado se recibieron con el propósito de obedecer. Miren nuevamente el texto. El texto dice: ¿y por quién? ¿Se dan cuenta? O para ser más exactos, ese y por quién se traduce mejor en el griego: por medio de quién recibimos la gracia y el apostolado. Ahora quiero que vean la palabra que sigue, esa conjunción que sigue. ¿Qué conjunción es? ¿Qué palabra es? Para. Ese para es una conjunción de propósito. Has recibido esto para usarlo de esta manera. Es como si yo dijera en este momento: he recibido este vaso de agua. ¿Para qué? No, para aventárselo al que esté durmiendo. No, no es cierto. Para. Es decir, que eso que he recibido tiene un
propósito. Ahora, la gracia y el apostolado, Pablo lo recibió con un propósito. ¿Qué propósito? Él mismo lo dice ahí, para obedecer. Ahora quiero que noten algo interesante. Pablo dice para obedecer a la fe. Y aquí ya me viene una pregunta. ¿Cómo que obedecer a la fe? Yo regularmente escucho y predico obedecer a la palabra. ¿Cómo que obedecer a la fe? ¿Qué significará para Pablo o qué quiere decir Pablo? ¿A qué se refiere la obediencia a la fe? Pues bien, esa obediencia a la fe tiene dos sentidos que vamos a ver en este momento. Ese obedecer a la fe tiene dos sentidos que vamos a ver en este momento. Miren, ya que anteriormente habló de la predicación del evangelio, la obediencia a la fe quiere decir primeramente el obedecer o responder el llamado a la salvación. Esa es la primera intención que tiene ese obedecer a la fe. Responder al llamado a la salvación. Esa es la primera intención que Pablo tiene al decir que hemos recibido la gracia y el apostolado. Acuérdense, la palabra apóstolos en griego quiere decir enviado. No se está refiriendo a un oficio de apóstol, que alguien de nosotros vaya a ser un apóstol de esta nueva era. No, hermanos, hoy en día ya no hay apóstoles. Bueno, sí los hay, pero todos son falsos, ¿verdad? Cuando se refiere Pablo al apostolado, se refiere al ministerio de ser enviado a predicar el evangelio. Lo veíamos en la predicación de hace 15 días. Esa obediencia, esa gracia y ese ser enviados primeramente se manifiesta en el llamado de la salvación. De hecho, el mismo Pablo lo dice. Vean la parte final del verso 6 de este capítulo 1 de Romanos. Pablo dice, llamados a ser de Jesucristo. Hermanos, ¿cuándo se es de Cristo? Cuando nos arrepentimos, cuando somos salvos. Por ello, el primer llamado a la obediencia de la fe es la salvación. Yo quiero pensar, con todo amor y respeto, que todos los que estamos aquí presentes ya respondimos a ese llamado. Es decir, que la salvación es un acto de obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios. Eso es lo primero que está diciendo el apóstol Pablo. De hecho, él mismo lo va a confirmar en Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Vayan a Romanos capítulo 16, versículos 25 y se van a dar cuenta que en Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26, Pablo termina la carta como empieza. ¿Lo habían notado alguna vez? Miren lo que dice ahí la palabra. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. ¿Qué anunciaron los profetas? Salvación. ¿Por medio de quién? De la fe en Jesucristo. Y vean, es impresionante. Pablo, como empieza a escribir la carta, de esa manera lo termina. A esto se le llama un quiasmo. Como empieza, acaba. Se le llama en teología un quiasmo. Fíjense qué interesante, queridos hermanos. Nótenlo, la primera parte, la primera manera de obedecer a la fe es ir a la salvación. Pero también, número 2, se refiere a demostrar la obediencia a la fe en lo siguiente. Miren una traducción muy buena del griego de este texto. Escuchen. Para la obediencia que viene de la fe. No, espérame, hermano. La salvación es por gracia.
No importa cómo yo viva, cómo yo me comporte. A ver, no, ¿qué está diciendo Pablo aquí en Romanos? Que la obediencia proviene de la fe que es para salvación. Es decir, que Pablo está diciendo que el que es salvo obedece. Fíjense qué interesante. Es decir, que los que hemos sido salvados para vivir en obediencia. No importando quién sea o de dónde seas. De hecho, Pablo dice que la obediencia debe de ser a todos los creyentes. Miren lo que dice Pablo ahí en el versículo 5. Dice, para la obediencia a la fe, ¿en dónde? En todas las naciones, en donde estés. Quien quiera que seas, donde quiera que te encuentres, has sido salvado para obedecer. Ahora, Pablo va a ligar esta obediencia con algo bien interesante. Pablo va a ligar la obediencia, vean el final del versículo 5. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Miren cómo esto cuadra perfectamente. Aquel que ha sido salvado para obedecer, y él va a obedecer ¿por qué? Por amor al nombre de Jesucristo. Ahí la palabra nombre en el griego quiere decir persona. Por amor a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a una persona, procuras no hacerle mal a esa persona. Si tú le haces mal a esa persona, quiere decir que no lo amas. Efesios capítulo 5, nadie puede aborrecer a quien ama. Entonces, si tú dices que has amado a Jesucristo, ¿qué debes de ser? ¿Cómo lo debes de manifestar? Por la obediencia. Vayan a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, escuchen lo que dice, hermanos, nada más síganme con su vista. Dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que la Biblia te enseña que fuiste salvado para hacer buenas obras. No vas a hacer buenas obras para ser salvado, eso no existe. Más bien, porque eres salvado, vas a hacer buenas obras. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces, el segundo principio de nuestro llamado es que debemos vivir en obediencia. No fuiste salvado para vivir como tú quieras. ¿Se dan cuenta? Esos son mitos. Esos son mitos de una mala y falsa teología. La verdadera teología es que Dios te ha salvado por gracia, pero esa gracia te hace responsable de vivir en buenas obras. Así que, amados hermanos, el primer llamado a la fe es la salvación. El segundo llamado a la fe es la obediencia. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos preguntan, ¿para qué te llamó Dios? Y así nos quedamos. Gracias, para vivir bien, para ser exitoso. No, eso no te llamó Dios. Dios te llamó a ser salvo y a vivir en obediencia. ¿Se dan cuenta? ¿Queremos la veracidad de ello? Déjenme ligar dos textos. Pónganle un separador. Ahí a Romanos capítulo 1, versículo 6, versículos 5 y 6. Pónganle ahí su mano o algo que les permita ir y regresar. Y vayan conmigo a Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28. Versículos 18 al 20. Vamos a ligar dos textos el día de hoy.
Vamos a unir dos textos el día de hoy. Vamos a leer primero todo Mateo, que de hecho creo que la mayoría no sabemos de memoria. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Observen, la orden es ir a predicar el evangelio, que lo vimos en el primer punto hace 15 días de nuestra predicación. Ahora vean en dónde tenemos que predicar el evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: todas las naciones. Ahora vean qué dice Pablo en el verso 5 de Romanos 1. Todas las naciones, ¿verdad? Luego Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, que en realidad es enséñales a obedecer. ¿Qué dice Romanos capítulo 1 versículo 5? Para la obediencia. Ahí está la gran comisión. En Romanos capítulo 1 versículos 5 y 6, lo que tiene Pablo en mente es la gran comisión. En estos dos puntos de nuestras predicaciones, el primer llamado es para salvación, predicar el evangelio. Mateo capítulo 28 versículo 19. Y el segundo llamado de Pablo es la obediencia. Mateo capítulo 28 versículo 19. ¿Se dan cuenta cómo Pablo no cambia la gran comisión del Señor Jesucristo? Más bien Pablo la afirma. Ha sido llamado a ser salvo, y en esa salvación ha sido llamado a... Piénsenlo, queridos hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hemos sido llamados a la salvación para obedecer y por lo tanto traer a otros a ser ¿qué? Salvos. Pero una vez que los hemos traído para ser salvos, ¿qué les tenemos que enseñar? ¿A eso cómo se le llama? Discipulado. Porque nosotros pensamos que predicar el evangelio llega hasta que le decimos: ¿aceptas a Cristo? Sí, ya, es discípulo. No, le tienes que enseñar a vivir como un discípulo. ¿Cómo enseñamos a los demás a que vivan como discípulos? Citándolo a las escrituras, ciertamente sí, pero hay otra manera que es infalible. Siendo ejemplos. Obediencia. Siendo ejemplos de obediencia. Porque tú le puedes decir a alguien lo que puede o no puede hacer. Sin embargo, si no lo ve en tu vida, ¿sabes qué? No te va a creer. Y va a decir: hablas muy bonito, pero... ¿Y luego? Por ejemplo, Judas Iscariote podría venir a decirnos a nosotros: ¿le debes de ser fiel a Cristo en todo momento? ¿Por qué? Porque lo traicionó. O David o Salomón podrían venir a nosotros a decirnos a nosotros: ¿no debes adulterar? ¿Por qué? Y así, hermanos, con muchos ejemplos bíblicos. Esos ejemplos bíblicos no tendrían autoridad de exhortarte en tu manera de vivir la salvación. ¿Por qué? Porque ellos mismos no han sido ejemplos. Y de esa manera, nosotros. Pero si tú vas a Hebreos capítulo 11, la galería de los héroes de la fe, ellos sí podrían exhortarte. ¿Por qué? Porque la misma Biblia los está poniendo como ejemplo de fe. Ellos obedecieron a la fe. De tal manera que el Espíritu Santo los pone por ejemplos en el capítulo que habla de la fe.
Por eso dice, por la fe, Adán hizo esto. Por la fe, Abraham. Por la fe, Noé. Por la fe, Moisés. Por la fe. Y te dice, tienes, capítulo 12, versículo 1, tienes un gran número de testimonios a los cuales tú puedes seguir porque son ejemplos de fe. ¿Se dan cuenta? Pablo podía hablarle de manera directa a los romanos de que debían obedecer a la fe porque Pablo era un ejemplo de ello. No un ejemplo perfecto, pero sí un ejemplo en dirección. Es alguien confiable a quien tú puedes seguir. De tal manera que el apóstol Pablo se atrevió a decir estas palabras: imítenme a mí porque yo imito a... Esas son palabras muy elevadas. Ciertamente, queridos hermanos, yo no tengo la capacidad de decirlas en este momento. Síganme a mí porque yo sigo a Cristo. ¿Qué estar siguiendo? ¿Se dan cuenta? Pero cuando eres un ejemplo de fe, puedes decir eso. Hermanos, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y Pablo era un hombre común. Díganlo, y corriente. No corriente en el sentido que nosotros usamos la palabra corriente, sino que Pablo no tenía nada especial. De manera física, Pablo no tenía nada especial. Si ustedes estudian la historia de Pablo y van a los escritos históricos de cómo era el apóstol Pablo físicamente era todo lo contrario a un hombre guapo. De hecho, nos dicen los escritos históricos que probablemente era alguien chaparrito, jorobadito, de lado, morenito, con nariz aguileña, con un problema en los ojos, que era visible. De hecho, él mismo le dice a los Gálatas: alabo a Dios porque ustedes no me rechazaron ni aun a causa de mi apariencia física. O sea, Pablo no era alguien guapo, porque siempre que vemos las películas de Hollywood o algunas cristianas, nos ponen a Pablo un hombre alto, guapo, ojo verde, europeo, barbita bien cerrada. No, Pablo era todo lo contrario. Pero ¿qué estaba haciendo Cristo con él? De todos los hombres de su época que pudieran manifestarse de alguna manera atractivos físicamente, nadie se comparaba con Pablo espiritualmente. ¿Quién le podría llegar de esa manera humana? ¿Quién le llegaría a los talones al apóstol Pablo? Porque lo estaba usando ¿quién? Dios. Contrariamente a Saúl en el Antiguo Testamento, un hombre de hermoso semblante. Yo me imagino a Saúl alto, guapo, hagan de cuenta el pastor Gera, el que se ría se arrepiente en ayuno y oración, y todos se rieron, no puede ser. Bueno, un hombre totalmente guapo, pero sin embargo no tenía algo. ¿Qué no tenía? A Dios en su vida. Digo, si puedes tener las dos, qué mejor. Ahí tenemos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Guapos, sabios, robustos. Hagan de cuenta el pastor Gera. Se vuelven a reír y van a ver, ustedes no se rieron, hermanos. Muchas gracias a los demás. Arrepiéntanse en polvo y ceniza, por favor. No quiero ver a nadie comiendo después del culto, ¿Se dan cuenta? No, Dios no te llamó a verte bien. Dios te llamó a predicar, a ser obediente. Tampoco Dios te llamó a ser exitoso. Si Dios te bendice económicamente, qué bueno, gloria a Dios. Pero no debes buscar primeramente eso. Tú, cristiano que has sido salvado, el éxito en este mundo no es a lo primero que Dios te mandó. Y podemos ver ejemplos bíblicos. Acab y Jezabel, reyes de los reinos del norte, muy ricos. ¿Cómo terminaron los dos? Jezabel comida por los perros. Eso quiere decir que el éxito no te asegura el cielo, hermano. Por ahí dijo una falsa profeta de estos tiempos: yo te meto al cielo a punta de dólares. Esa es una herejía.
porque el reino de los cielos no es comida ni bebida ni es economía. De hecho, la misma palabra nos manda 1 Timoteo capítulo 6, ustedes estén conformes con lo que Dios les ha dado, teniendo sustento, techo y comida, ustedes deben de estar contentos y agradecidos, porque la piedad va acompañada de contentamiento, de tal manera que tenemos que estar contentos con todo lo que Dios nos da. Dios tampoco te llamó a la fama, querido hermano. Yo quiero que mi nombre sea conocido en todos lugares. No te preocupes, pide prestado y en todos lugares te van a conocer, ¿verdad? Los cobradores, ¿no? Siempre que estornudo y mi querida hermanita Ruth me dice, ¿se están acordando de usted, pastor? ¿Por qué mi hermanita Ruth? Porque saben que vivo en su hogar. Y le digo, pues solamente que sean los cobradores, hermana. Y sí, ya tengo que pasar. No es cierto, hermanos, no se endeuden. O sea, Dios no te llamó a ser famoso. Sin duda alguna, si alguien había famoso en sus tiempos, era un hombre llamado Saulo de Tarso. Era un hombre famoso. Pero famoso ¿por qué? Por perseguir a la iglesia. Cuando fue el apóstol Pablo, a lo mejor ya no era tan famoso, aunque Dios sí lo usó grandemente. Y si Dios da a conocer tu nombre, qué bueno, hermano, pero que dé a conocer tu nombre por ser un ejemplo de predicación y obediencia. Todos hemos escuchado de Lutero, Calvino, Zwinglio, Atanasio, Eusebio, Policarpo, todos estos hombres de la historia de la iglesia. Ellos no son famosos por sí mismos. ¿Por qué son famosos? Porque Dios los usó y porque fueron obedientes, y obedientes aún hasta la muerte. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Es decir, ellos imitaron a Cristo aún en su muerte. De tal manera que Pedro, ¿cómo murió? Pedro muere junto con su esposa. Imagínense qué castigo. Pero no quiso morir igual que su Señor. Él dijo, no me crucifiquen. No tengo ese honor de morir como mi Señor. De tal manera que lo crucificaron de cabeza. Todos imitaron a Cristo en su obediencia. Eso es lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos estos hombres que fueron salvados y que fueron obedientes, imitaron a su Señor aún en su muerte. Fíjense qué honor, queridos hermanos. Qué honor de poder imitar a nuestro Señor aún en la muerte. Oye, ¿ya sabes que murió tal persona? ¿Por qué murió? Pues porque andaba de borracho. Ay, pobrecito, no, se lo merecía. Primera de Pedro capítulo 2. Él se lo buscó. Pero son bienaventurados, Primera de Pedro capítulo 2, cuando por causa de Cristo los persigan, los vituperen y digan todo mal acerca de vosotros. Glorifiquen a Dios cuando hablen mal de ustedes por hacer el bien, hermanos. Mira, ese ya está dividiendo iglesias. Gloria a Dios porque estoy predicando la verdad. No nada más manteniéndolos ahí sentados y sin hacer nada. Mosqueados. ¿Se dan cuenta? Oye, ¿ya viste ese Armando? Ese Armando es un hipócrita, ¿no? Que dice que está predicando el evangelio. Gracias a Dios, te están vituperando por predicar él, ¿no? Malo que dijeran, mire, ese Armando ahí está de borracho. Yo no me sentiría orgulloso de eso. Pero cuando te vituperan por predicar a Cristo, siéntete, en el buen sentido de la palabra, no orgulloso, siéntete con honor, hermano, porque estás imitando ¿a quién? Al Señor. ¿No al Señor le llamaron diablo por predicar el evangelio? Y dijo el Señor, si de esa manera llamaron al padre de familia, ¿qué se esperan ustedes? Si de la leña del árbol verde hicieron fuego, imagínense ustedes. Aún eso va incluido en la
Obediencia, por lo cual, hermanos, nosotros debemos andar dignamente en el evangelio. Mostremos que nuestra salvación es real por medio de nuestras obras de obediencia. Prediquemos el evangelio no solo de palabra, sino con nuestros hechos, como dijo aquel teólogo hace 503 años, yo predico el evangelio en todo lugar y solo si me es necesario hablo. Lo dijo Martín Lutero. ¿A qué se estaba refiriendo Martín Lutero, queridos hermanos? A que el evangelio se veía en sus hechos. Mire ese hombre, Gerardo, cómo se sabe la Biblia, pero cómo vive. Maltratando a su esposa, gritándole. También mujeres no se salvan, ¿eh? Porque iban a voltear a ver a su esposo y ya te hablan. No, ustedes igual. Mire esa mujer, qué piadosa, pero qué gritona. Qué peleonera. No, hermanos, no. El evangelio, la eficacia del evangelio se tiene que ver en nuestro hecho, en nuestra manera de vivir, de tal manera que la gente que nos rodea puede decir, a él sí le creo que es cristiano, que mira cómo vive, no es perfecto, pero mira cómo vive cordialmente, amorosamente, procura vivir en santidad, ama a su esposa, guía a sus hijos. Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, en el cual ya les he hablado en otras ocasiones, dice algo bien interesante. Cuando este hombre del cual habla Juan Bunyan sale, antes de salir al lugar de la ciudad celestial, él está viviendo en la ciudad de la perdición. Y es hermosa la ilustración de Juan Bunyan en su historia, porque el hombre, ¿cómo se llamaba? Cristiano. El hombre se llamaba Cristiano, pero él y su familia estaban viviendo ¿en dónde? En la perdición. Eso nos enseña que puede ser cristiano de nombre, pero vivir en la perdición. Y Pablo nos dice, has sido llamado para ser salvo y para obedecer. Pues ya vimos el primer principio hace 15 días, que somos llamados para predicar el evangelio. Ya vimos el segundo, que somos llamados para la obediencia. Ahora vamos a ver el tercer principio, que se liga con el principio número 2. El tercer principio de esta sección de Romanos 1:1 al 7 es llamados a vivir en santidad. Llamados a vivir en santidad. Versículo 7 de Romanos capítulo 1. Versículo 7 de Romanos capítulo 1. ¿Todos juntos, hermanos? Versículo 7 del capítulo 1 de Romanos, ¿todos juntos? Creo que ahí es natural, ¿no? Llamados a ser. Número 1, llamado a predicar el evangelio. Número 2, llamado a obedecer. Número 3, llamado a ser santo. Aquí aparecen los destinatarios. Los destinatarios de esta carta eran los romanos, que veremos cómo es que Pablo lo escribió, pero esto será dentro de 8 días. Sin embargo, por implicación, estas palabras van dirigidas a toda la iglesia. Acuérdense, las cartas neotestamentarias eran cartas circulares. ¿Qué se conocía como carta circular? Que se leía en todas las iglesias. Si iban los de Corintios y le iban a Roma y le decían, te presto mi carta y ahora préstame tu carta, y ahora la traslado para acá. De tal manera que si ustedes estudian la carta a los colosenses, se van a dar cuenta que Pablo les dice, lean la carta a la Odisea, porque eran cartas leídas en todos lados, de tal manera que aunque esta carta va dirigida de manera personal a un grupo directo, que son los romanos, esta carta va dirigida a toda la iglesia en el mundo, de tal manera que miren cómo Pablo los llama: a todos los que estáis en Roma, amados
No, no dice deseados. Órale, no le aumenten a la Biblia, ¿eh? No, no, no. Primero les llama amados de Dios. Debido al contexto, vuelve a apuntar a la misericordia de Dios en la salvación. Esta salvación muestra que el creyente es amado por Dios. Eres salvo porque Dios te ama. Fíjense todo lo que está ocultando Pablo. Bueno, no está ocultando Pablo, está manifestando Pablo en toda la carta. Pero ahora sí también dice, llamados a ser. A ver, espérenme. ¿Por qué siempre que vamos a hablar de la santidad no nos atrevemos a pronunciar la palabra? Siempre que la Biblia cita la palabra santos y les digo, hermanos, ¿cómo dice esto? Todos se quedan. Otra vez, ¿qué dice? ¿Llamados a ser qué? Santos. De hecho lo cantamos hace rato, ¿no? Ahora, la palabra santo, agio en griego, tiene la implicación número 1 de ser apartados para Dios. O sea que cuando Pablo dice llamados a ser santos, lo que Pablo está diciendo es, ha sido apartado para Dios. ¿Qué quiere decir apartado para Dios? Que le pertenecemos a Dios. Como si Dios dijera, esto es mío, de nadie más. No lo comparto con nadie. Esto es mío. Ahora, cuando dice llamados a ser santos, llamados a ser apartados, ¿qué está enseñando, hermanos? ¿Qué está enseñando? No, antes de eso. No, antes de eso. Que somos escogidos para Dios. Gracias, querido hermano. Eres escogido para Dios. Y si eres escogido para Dios, quiere decir que ya no perteneces ni formas parte de este. Entonces, ¿por qué vives como si fueras de Él? Mira, querido hermano, si tú perteneces a Dios porque has sido apartado para Él, eres de su propiedad, debes vivir alejado de los placeres de este mundo. O sea, que es una ironía decir, yo pertenezco a Dios, pero me hago a este mundo, me amoldo a este mundo. Si eso haces, ¿sabes qué? No perteneces a Dios. ¿Qué hago? Arrepiéntete, cree en el Evangelio y serás salvo. Otra vez, Juan Bunyan, Progreso del Peregrino. ¿Puedes llamarte cristiano sin serlo? Porque el personaje se llamaba cristiano. Lean ese libro, si no al rato les mando la película. También tengo el libro en PDF, les puedo mandar tanto la película como el libro. Porque obviamente en película pues lo acortan mucho el libro, ¿verdad? Puedes llamarte cristiano sin ser salvo. Este personaje, del cual escribe Juan Bunyan, se llamaba como cristiano, pero sin ser salvo. No vamos a hacernos a la imagen de este mundo. Si pertenecemos a Dios, si Él nos separó para Él, debemos ser similares a como Él es. ¿Y cómo es y cómo es Dios? Se los digo para que... No, Dios es santo. Y esta es la segunda acepción de esta palabra. Pablo está manejando dos cosas aquí. Primeramente, cuando dice Dios te llamó a ser santo, Dios te separó para Él, para que vivas como Él quiere que vivas. Si un Dios santo te apartó para santidad, ¿cómo debes de vivir? Santidad. Santidad. Él es santo.
Ahora, aunque este texto también tiene que ver con la doctrina de la elección soberana, no lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a ver en su debido momento, porque en Romanos capítulo 8 a Romanos capítulo 10, Pablo habla totalmente de la doctrina de la elección, y lo voy a explicar en su momento detenidamente. Hoy solo nos concentraremos en que si somos apartados para Dios, debemos ser semejantes a Él y no ser como el mundo. Por ejemplo, mi querido Octavio, perdón que use tu nombre, querido amigo, tiene dos preciosas hijas, Surisadaí y Elinaí. ¿Lo dije bien, amigo? Elinaí, sí, de Eli. Ok, gracias, amigo. No sé qué significa, pero escucha bonito. A ver, ¿por qué Surisadaí y la pequeña Eli, para hacerlo más corto, no se parecen al pastor Gerardo? A ver, otra vez. Porque no son sus hijos. Entonces, ¿cómo los hijos de Dios pueden parecerse al diablo? Porque no son sus hijos, más bien son hijos del diablo. Así como tampoco los hijos del diablo se pueden parecer a quién, a los hijos de Dios. De tal manera que cuando a mí vienen y me dicen, tú te no, yo no me parezco a nadie. Yo soy, no, espérame, no me hagas aquí acordarme de cosas pecaminosas. Arrepiéntete en polvo y ceniza, hermano. O sea, es imposible que las hijas de mi querido hermano Octavio se parezcan a Gerardo. ¿Por qué? Porque no son sus hijas, no tienen los genes. ¿Se dan cuenta? No, simplemente es imposible. Pues de igual de imposible es que un verdadero cristiano se parezca a un mundano. Más bien debería de ser imposible. De tal manera, hermano, que si yo me parezco más al mundo que a Cristo, entonces ¿a quién pertenezco? Traigo los genes del mundo, sin duda alguna. Vean Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ay, perdón, yo me fui hasta 1 Corintios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Fíjense cómo me debo parecer a Cristo. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Siempre hemos leído este texto, pero no le tomamos la importancia que está diciendo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nada más síganme con su vista. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién presentó su cuerpo de esta manera? Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? No se deben parecer al mundo, deben de parecerse a Cristo. Cristo no entregó su cuerpo al mundo, Cristo entregó su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios. Por eso Jesús pudo decir, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Qué te crees? Vivo aquí, pero no me parezco a ellos. Aquí tengo una pregunta, a lo mejor muy burda, hermanos, pero que ilustra bien esto. Si yo les dijera, yo soy europeo, ¿qué me dirían? De Europa, ¿verdad? Soy, exacto. No, hermanos, yo soy originario de Francia. De Francia y Argentina, ahí en el centro. ¿Por qué no me creerían que yo nací en Francia? Porque no me parezco. No me parezco en nada a un francés. ¿Se dan cuenta? En nada me parezco a un francés. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No puedes decir que eres cristiano si no te pareces a Cristo.
No, 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 es que de nombre me llamo cristiano, sí, pero en apariencia tiene cuernos. ¿Eres algo semejante al anticristo? Apocalipsis 12. Parecía cordero, pero hablaba como dragón. Dragón, no dragón, porque ya se me quedaron viendo así de, ¿y el pastor? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el mejor culto que le podemos dar a Dios? ¿Los domingos a las 11 del día? No, presentar tu cuerpo en un servicio total, sin mancha, perfecto. ¿A quién? A Dios, un servicio santo. Y eso no solamente es en el templo, eso es en todos lados, donde trabajas, con tu familia, con tus amigos, es decir, en todo lugar. Porque hoy en día el cristiano se preocupa en vivir en santidad dentro de la iglesia, que todos lo vean y que así, y la aureolita acá arriba, ¿verdad? ¡Ting! ¡Qué santo es este hombre! Pero en cuanto voy a cruzar la puerta de este lugar hacia afuera, entonces empiezan a crecer los colmillos y empiezan a salir los cuernos, empieza a crecer la cola y empiezo a planear mis fechorías de toda la semana. No, el cristiano se viste de Cristo dentro de la iglesia como fuera de ella. Por eso les digo, hermanos, no digan que tienen vida secular. Simplemente la vida secular en un cristiano no existe. Mi trabajo es para Cristo, mi escuela es para Cristo, mi familia es para Cristo, mi vida es para Cristo. ¿Cuál vida secular? Entonces, ¿cómo expreso mi trabajo? Por gracia de Dios yo me dedico a esto. Hermanos, los cristianos no tienen vacaciones. Versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo? No te transformes a las modas de este. Ahora, la palabra siglo quiere decir mundo. O sea, las modas que viven todos los demás que no son cristianos. ¿Se dan cuenta? Me quiero hacer un tatuaje. Oye, hermano, ¿por qué te quieres hacer un tatuaje? Porque todos se lo hacen. Pues entonces eres como todos. Un cristiano, escuchen esto, un cristiano piensa, habla y actúa diferente a. No te debes confundir con todos los demás. Si te confunden con todos los demás es porque no eres cristiano. O eres cristiano pero no estás viviendo de la manera que deberías vivir, así que Dios te va a traer tu disciplina. Pero hay otros que Dios nos trae la disciplina y aún así no entendemos. Y Dios nos disciplina quitándonos de muchas cosas, trayendo sufrimiento a nuestra vida, y nosotros volvemos a regresar a donde Dios ya nos sacó. Ahora es un hijo desobediente, pues ahí te van varazos más fuertes para que me entiendas. Y luego le estamos preguntando a Dios, no entiendo por qué me pasa a mí esto. Oye, si tú solito te lo estás buscando, por favor. ¿Se dan cuenta? Pablo dice que lo primero que tenemos que transformar, ¿qué es? Romanos 12:2. ¿Qué es lo primero que tenemos que transformar, hermanos? Nuestro entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Lo que piensas, la manera en que ves las cosas. Tu mente debe de ser renovada, porque en la mente del hombre es donde está el pecado. Lo dijo Jesucristo. Del corazón, la palabra cardia en el hebreo, lev,
mente, pensamientos, razonamientos, emociones están infectadas por el pecado, de tal manera que lo primero que tienes que renovar es tu entendimiento, tu manera de pensar, porque tu manera de pensar define tu manera de actuar. Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano y pienso que tomar no es malo, ¿qué voy a hacer? ¿Se dan cuenta cómo mi entendimiento, mi mente define mi comportamiento? Pero si yo digo la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento me está instruyendo a que no lo haga, y yo porque amo a Cristo no debo de tomar alcohol, si yo pienso de esa manera, ¿qué voy a hacer? No voy a tomar alcohol. ¿Se dan cuenta? Es decir, que mi manera de pensar define mi manera de vivir. Si yo pienso que no debo perdonar a aquel que me ha dañado, ¿cómo voy a vivir? En amargura. Y así con cada uno de los pecados. ¿Qué tanto es tantito? Pues para el cristiano ese qué tanto es tantito, es que ese tantito es muchísimo. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que yo no le debo dar chance al pecado ni entrar ni tantito. ¿Cómo nos engaña Satanás? No te preocupes, tú peca. Primera de Juan, porque Satanás se sabe las escrituras, ¿eh? Primera de Juan dice: ve y confiesa tu pecado y Dios fiel y justo para perdonar. No, espérate. Tiene un límite. Si tú estás planeando pecar y no te importa el sacrificio de Cristo y la gracia de Dios, ¿tú crees que tu confesión te va a justificar delante de Dios? No, tú mismo lo estás planeando. Hermanos, hay mandamientos directos y hay mandamientos en libertad cristiana. Los mandamientos directos son los que traen un artículo de negativa antes de la otra frase. ¿Cuál es el artículo de negativa? La palabra no. Si la Biblia dice: no cometerás adulterio, no mentirás, no te unas en yugo desigual, ¿qué está diciendo la Biblia? No. No, espérame, voy a ver cómo le hago, porque lo puedo evangelizar. No, la Biblia dice no. Y cuando Dios dice no, ¿qué es? No. Es un rotundo no, ni le busques. Aunque tus papás te den permiso, delante de mí estás en pecado y vas a recibir una consecuencia de ello. No. Hay mandamientos que no traen este artículo de negación y nada más los habla abiertamente. Esos son artículos de libertad cristiana, que tu conciencia te lo defina, porque Dios en tu conciencia puso el discernimiento para el bien y para el mal. Si no te edifica, mejor no lo hagas. Yo soy fan de Pedro Infante. ¿Me edifica? Mejor no lo hago. Pero hay mandamientos que tienen que ver con amor a tu hermano. Para mí comer carne no es pecado, pero si para tu hermano es pecado, mejor no lo hagas. Entonces, ¿cómo va a ser transformado eso con mí? Transformar mi entendimiento. Debo de cambiar, debo de alejar el mensaje mundano y meter a mi mente ¿qué? La palabra de Dios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 17, hermanos. Efesios 4, 17. Salud. Efesios 4, 17. ¿Todos juntos? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo está explicando Romanos 12:2. En Romanos 12:2 dice: renova el entendimiento, renova tu entendimiento. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Ya no anden en la vanidad de su mente. Ya no tengan el entendimiento entenebrecido, ya no sean ajenos
de la vida de Dios ya no sean ignorantes y que no haya dureza en su corazón. Palabra cardia, mente, ¿no? La palabra cardia es donde obtenemos la palabra cardíaco, que significa que lo usamos para el cucharón. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, yo tengo que vivir en santidad. No debemos amoldarnos al mundo, sino presentarnos a Dios en sacrificio. No debo parecerme al mundo. ¿A quién me debo parecer? A Dios. ¿Y cómo es Dios? Santo. Santo. Vean Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2. ¿Todos juntos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Habla toda la congregación de los hijos y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová. Bueno, y aquí nos vamos a convertir en exegetas, en hermeneutas bíblicos. No. El sujeto ahí es el pueblo de Israel. Habla a los hijos de Israel. Así que es para ellos. Y eso me encanta a mí. Me encanta cuando nos ponen a prueba diciéndonos estos. Mateo 5:48. Mateo 5:48. Todos juntos, Mateo 5:48. Dice la palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. No, espéreme. Usted nos ha enseñado que los evangelios están en el contexto de la ley, porque Cristo vino a cumplir la ley. Así que este mandamiento está en la dispensación, porque hasta ya usamos las palabras técnicas teológicas. Está en la dispensación de la ley y Cristo ya lo cumplió. Él vivió una vida santa. Muy bien, Hebreos lo dice. Él vivió una vida santa. Así que esto sigue aplicando para el pueblo de Israel. Y el pastor Gerardo, como es medio mañoso, te va a decir: muy bien, abre tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, y lo leemos todos juntos con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta. No, ese es nuestro Señor Jesucristo, perdón. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando se trata de usar excusas, cuando se trata de usar pretextos, ¿a poco no nos convertimos en teólogos? Y empezamos a sacar muchos textos. No, la Biblia dice, espérame. Vamos a verlo en su justo sentido. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios todos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Jaque mate. Porque Primera de Pedro va dirigida a la iglesia. Está en la dispensación de la gracia y Pedro está citando las escrituras. Pedro está citando Levítico y está aludiendo Mateo capítulo 5, versículo 48. Así que, ¿cuál es la orden de Dios para tu vida? Eres llamado a ser santo. Y si tú buscas otra cosa, menos la santidad, entonces no eres llamado por Dios. ¿Qué hago? Arrepiéntete. Reconoce que eres pecador delante de Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Entregarle tu vida a Cristo no significa yo te recibo como mi Señor y Salvador. No, entregarle tu vida a Cristo quiere decir voy a vivir bajo las normas de ese Señor y Salvador. ¿Y cuál es la norma de ese Señor y Salvador? Sean santos. De hecho, Pedro está diciendo lo mismo que Pablo, versículo 15: como aquel que os llamó es santo.
sé también vosotros santos. ¿En qué? Otra vez, ¿en qué? Espérame, no entendí bien, no escucho bien, soy falto de entendimiento. ¿En qué? ¿Y qué significa la palabra toda? Todo tiempo, todo momento, toda circunstancia. Palabra todo en griego, en hebreo, en latín, en arameo, en inglés, en francés, en alemán, en la lengua que ustedes quieran. En azteca significa todo. Fuiste llamado a vivir en santidad en toda tu manera de vivir. Y Pedro va a usar una cita directa. Y Pedro va a hablar como lo hacían los profetas, en primera persona, representando a Dios. Pedro dice, versículo 16, porque ¿qué? Escrito está. ¿Qué significa ese escrito está en el Nuevo Testamento? Ese escrito está del Nuevo Testamento significa así ha dicho Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Qué decía el libro de Levítico? Y Jehová Dios dijo. Entonces, ¿de quién es la orden? ¿De Pedro? ¿De Pablo? No. ¿De quién viene esta orden? De Dios mismo. Así que no debe de ser cuestionable, no debe de ser debatible, no debe de ser rechazable, no debes buscar excusas, debes vivir en santidad si realmente eres de Dios. Ahora, lógicamente, perdón hermanos que les robo unos minutos más, lógicamente aquí entra la santificación progresiva. Una cosa es santificación posicional y otra cosa es santificación progresiva. Lo explico rápidamente, aunque después lo voy a hablar abiertamente y paso a paso, porque estamos estudiando Romanos. Santificación posicional es que eres declarado justo por Dios en los méritos ¿de quién? De Jesucristo. Tu posición es la de inocente. Eso es santificación posicional. Santificación progresiva es que es tu responsabilidad estar trabajando en esa santificación, pero tú no me puedes decir que te estás santificando si estás cometiendo el mismo pecado desde hace 10 años a la fecha. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál santificación si tienes 10 años haciendo lo mismo? Entonces eso no es santificación progresiva. Eso es perdición segura. Ahora, como yo les he dicho, todo lo que yo les enseño tiene que estar basado ¿en dónde? Ahora yo soy responsable de manifestarles donde la Biblia dice eso, ¿verdad? Vayan a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 1. Versículo 2. Primera Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios, nada más síganme con su vista porque lo voy a explicar rápido. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Por qué a ver hermanos, ¿por qué se distinguen los corintios? Porque eran una iglesia ¿qué? ¿Una iglesia qué? ¿Alguien lo dijo? Una iglesia muy rebelde, una iglesia muy pecadora, tanto que se permitía que dentro de la iglesia el hijo se acostara con la esposa de su padre. Sí, gracias querida hermana, ¡ay Dios! Pero miren cómo les llama Pablo a los corintios. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio todos juntos, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo le está llamando a los corintios santos? ¿A qué santidad se está refiriendo? A la santidad posicional. Ustedes son santos por el sacrificio de ¿qué? Miren cómo lo confirma, sigan leyendo. Santificados en Cristo Jesús. ¿Y luego qué dice? Llamados a ser. A ver, ¿cómo que santificados? ¿Ya están santificados?
Y luego les dice son llamados a ser santos. Porque está hablando santificación posicional por el sacrificio de Cristo, pero aunque Cristo los haya declarado inocentes por su sacrificio, ustedes están llamados ¿a qué? A santificarse. Tienen que trabajar en su santificación. La salvación es por gracia. La santificación es por obras. Tienes que hacerlo tú. Yo sé que el Señor me va a santificar. No, así no. Tienes que obrar. Como enseñó Pablo a los Efesios, que ya vimos, la salvación por fe se manifiesta en la salvación, en la santificación, que es por obras. Por eso dice Santiago capítulo 2, muéstrame tu fe sin, y te mostraré mi fe a través de. Porque quieres saber algo, hombre vano, la fe sin obras es muerta. No eres salvo. Tienes fe, se va a mostrar en tus obras, en tu vida. No tienes fe, se va a manifestar en tus obras, en tu vida. No puede ser lo uno sin lo otro, o ser contrario lo uno de lo otro. No puedes decir, tengo fe, si estás viviendo en desobediencia, y sobre todo si es desobediencia abierta. Que no te importe. Que ya vinieron y te dijeron, no hagas eso, debes dejar ese pecado, no le agrada a Dios, y tú insistes, es que tú no me entiendes, ustedes no me aceptan, ustedes no aceptan mi pecado. Sí, no te aceptamos porque Dios no lo acepta, no eres salvo. Así de sencillo. Oye, pero yo me bauticé, no te preocupes, yo me fui a bañar a los azufres también. Es lo mismo. Porque para que el bautismo sea efectivo, primero debe de ser la salvación efectiva. Y si alguno de ustedes me dice, no, yo hasta me bauticé de chiquito, mira, ya no te condenes. Porque de chiquito ni entendías qué es el evangelio. Y el evangelio es, primero que crean y después, bautízalos. Así que si tú estás viviendo en un pecado abierto a Dios, te tengo noticias, y noticias muy tristes. No eres salvo. Y no lo dice yo. ¿Quién lo está diciendo? La palabra de Dios. ¿Qué hago? Arrepiéntete, tienes que dejar tu pecado. Arrepentimiento significa caminar totalmente diferente. Deja tu pecado y entonces sí entrégale tu vida a Dios. Finalmente Pablo hablará de la manera en que Dios se equipa para ello, para vivir en santidad. Pablo dice, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo está igualando a Cristo con el Padre, es decir, tiene la misma autoridad el Padre que el Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces decimos, como este mandamiento lo dio el Padre y no el Hijo, entonces a mí no me responsabiliza porque el Hijo es distinto al Padre. Espérame, no me vengas con... Perdón la palabra, no me vengas con tonteras. De verdad. Pablo está diciendo el Hijo es igual al Padre, de tal manera que si lo dijo el Padre, aunque no lo diga el Hijo, lo tienes que cumplir. Y si lo dijo el Hijo y no lo dijo el Padre, de todas maneras lo tienes que cumplir. Los dos son Dios, de ellos dos procede la gracia y la paz, para que puedas vivir en santidad. Ahora, ¿a qué se refiere la gracia y la paz? Ya que está hablando de ser santos, se refiere con gracia como la misericordia de Dios que se aplica al creyente, equipándolo para vivir en un mundo totalmente caído. Y paz se refiere a vivir en tranquilidad en medio de los problemas. ¿De quién se acuerdan cuando leemos esto? Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús también dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga. ¿En quién podemos ver esto? En Pablo y Silas.
quienes se gozaban en medio de la tribulación. No se avergonzaban de Dios ni trataban de incurrir en pecado para agradar el mundo. Lo podemos ver en los profetas del Antiguo Testamento, que eran equipados por Dios y sobre todo en Cristo, quien rechazó la tentación usando la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, debemos procurar vivir en santidad, siendo similares a Cristo. Despojémonos del viejo hombre. ¿Sabes qué me encanta a mí, hermano? Cuando alguien dice: ¿tú crees que me puedes burlar a mí? A mí nadie me burla. ¿Quién me puede engañar? Ah, no. ¿Y por qué te dejas engañar tan fácil del diablo? Así de sencillo. Mire que el que piense estar firme que no. Amados, debemos despojarnos del viejo hombre, debemos vestirnos con el nuevo hombre. Por eso Dios dice: sean santos, porque ¿qué? Todos juntos esta última frase. ¿Qué dijo Dios? Sean santos porque yo. Así que, amados hermanos, hemos visto los 3 primeros principios de nuestro llamado a vivir el maravilloso evangelio. Número 1, predica el evangelio. Número 2, sé ejemplo de obediencia. Número 3, vive en santidad. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Gracias porque usted nos ha hablado a través de ella. Nos está recordando los resultados que tiene el evangelio cuando nosotros le aceptamos como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque debemos transformar y modificar nuestras vidas ahora a esto, a predicar su evangelio, a ser obedientes, a ser santos, Señor, y aún los principios que, si usted quiere, vamos a ver las siguientes semanas. Gracias por mis hermanos, Señor. Taladre en su corazón. Taladre su corazón, Señor, divídalo, secciónelo. Incluye en ellos la santidad y entonces vuélvalo a reconstruir. Debemos ser santos porque usted es santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.